Bienvenidos a nuestra primera clase, ¿verdad? Ya formal de lo que es esta materia, proyecto integrador. Y obviamente, tal como su nombre lo indica, proyecto, pues aquí vamos a trabajar con un proyecto, particularmente un proyecto de investigación, por lo que iniciemos, ¿verdad? El curso definiendo lo que es proyecto. Probablemente ustedes, bueno, obviamente han escuchado el concepto, muchos de ustedes lo tienen quizás hasta claro, muchos de ustedes han trabajado en proyectos, o yo estoy seguro que todos han trabajado en proyectos, y más adelante verán por qué. Pero vamos a dar algunas definiciones formales, ¿verdad? Que podemos conseguir en libros de texto sobre el concepto de proyecto. Proyecto es un esquema, programa o plan que se hace antes de dar forma definitiva a algo o alguna cosa. Yo quiero hacer algo y es la forma en que yo lo voy a concebir ese algo que yo quiero hacer, ¿verdad? También puede definirse como una intervención deliberada y planificada por parte de una persona o entidad que desea generar cambios favorables en una situación determinada. Quiero hacer algo otra vez, ¿verdad? Y es la forma en que yo abordo o las acciones que yo tomo para que eso se dé. También podemos verlo como conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí. En esta definición me detengo ahí en interrelacionadas y coordinadas entre sí. Y por eso es que es importante en los proyectos planificar, ¿verdad? Esa fase de planificación, de planeación, porque las actividades deben de guardar una correlación para lograr los objetivos del proyecto, ¿verdad? Y una coordinación. Una cosa se hace primero, luego esta, ¿verdad? Porque hay incluso actividades que dependen de otra. Entonces, estas actividades interrelacionadas y coordinadas entre sí se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Esta última parte de este concepto, de este tercer concepto que vemos, se refiere un tanto a proyectos, ¿verdad?, encaminados como tipo empresariales. También podemos hablar del proyecto como una idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. De esta definición, puedo decir que esa última parte que habla de medios necesarios, para todo proyecto se requieren diferentes recursos, que van desde recursos económicos, materiales, pero también humanos. Entonces hay que reunir este conjunto de recursos y encaminarlo al logro de ese objetivo que se tiene. También lo podemos ver como una memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea, especialmente el que recoge el diseño de una obra de ingeniería o arquitectura. Aquí, y ese concepto, esa última definición, muchas veces se define también como anteproyecto, ¿verdad? Que es esa memoria descriptiva, se llama así, ¿verdad? Donde se presentan todas las etapas de, del proyecto del que se esté hablando. Un proyecto puede ser simplemente un plan, una idea, al menos en la vida cotidiana o en el lenguaje coloquial, y aquí ya comenzamos a ver cómo de manera en muchísimas ideas que se nos ocurren a nosotros, cosas, planes que nosotros hacemos, pues podemos verla como un proyecto, aunque quizás no lo hagamos con la formalidad del mismo, pero sí son proyectos. Cuando se habla de proyecto en un marco más formal, es habitual que puedan distinguirse diversas etapas en su desarrollo. Estas son etapas un tanto generales. Más adelante vamos a ver dentro de los dos tipos de proyectos que podemos, digamos, diferenciar las diferentes etapas. Pero lo primero que pasa al momento o para que se dé un proyecto es que surge una idea que reconoce una oportunidad, ¿verdad? O una necesidad. Luego se diseña el proyecto en sí mismo con la valoración de las estrategias y opciones y finalmente se ejecuta el plan. Tras la ejecución del proyecto llega la hora de evaluar los resultados según el cumplimiento o no de los objetivos fijados. Siempre que se traza un proyecto hay que fijar una serie de objetivos. Y una vez usted haya concluido, usted tiene que verificar, tiene que medir si realmente cumplió con sus objetivos. Porque si no lo hizo,
pues entonces perdió su tiempo, ¿verdad? Me pauté una cosa, pero hice otra o no hice todo lo que me había programado inicialmente. Tipos de proyectos. Podemos clasificar los proyectos de manera general de dos formas. Proyectos empresariales, ¿verdad? Ya esto es un poco más formal. Persiguen la consecución de unos fines muy definidos y como regla general una mejora en los rendimientos financieros de la misma. Los proyectos empresariales siempre buscan de alguna manera algún tipo de beneficio económico. Hasta cuando se hacen para hacer más eficiente un proceso, bueno, pues ser más eficiente el proceso evita desperdicios, pérdidas de tiempo y demás, pues por lo que generalmente persiguen este tipo de objetivos. Hay otros proyectos que son proyectos sociales, proyectos ambientales, ¿verdad? Que generalmente los desarrollan los estados y pues estos quizás no tengan un fin lucrativo como tal, pero sí una mejora, un bienestar eh, de manera general, ¿verdad? El otro tipo de proyecto, y es justamente en el que nos vamos a detener, el tipo de proyecto que ustedes van a hacer, es el que realizan estudiantes e investigadores con el fin de obtener información sobre algún tema específico, verificar una hipótesis, desarrollar nuevas tecnologías, etcétera. Y fíjense que dice estudiantes e investigadores. Yo lo englobaría en uno solo. Ustedes se van a convertir en investigadores y justamente una de las cosas más interesantes de este curso es ver cómo ustedes durante el proceso de estos 3 meses que vamos a estar trabajando con ese proyecto de investigación, van a obtener información de campo, información real, y a partir de ella van a poder sacar conclusiones sobre algún tema específico, por lo que eso lo convierte total y plenamente en investigadores. Vamos a detenernos brevísimamente en lo que son proyectos empresariales, eh, o más bien en las etapas. De manera global, podríamos hablar de que un proyecto empresarial tiene una planificación estratégica donde se determinan los recursos, el abordaje, las actividades que hay que hacer, etcétera. Desarrollar el producto, es decir, ya he planificado y demás, pues comienzo a ver cuáles son los resultados de mi proyecto. Comunicación, que esta parte está, bueno, voy a coger las dos, comunicación y recursos, ¿verdad? Comentar, distribuir la información, recibir información, o sea, retroalimentación de lo que está pasando con mi producto y demás. Esta etapa o esta fase en todo el proceso debe de verse involucrada. Y la parte de involucrar los recursos, que como les decía, podemos hablar de recursos materiales, económicos, humanos, tiempo, etcétera. Aquí algunas cosas a nivel de ciclo de un proyecto empresarial, ¿verdad? Alcance, que serían cuáles son los objetivos que, que debo, que quiero lograr con mi objetivo, cuál es el tiempo que tengo para lograrlo, qué me cuesta, debo de controlar la calidad de lo que estoy haciendo, la parte de recursos humanos, ¿verdad? O sea, involucrar a mi equipo de trabajo. Los proyectos generalmente involucran varias personas, multidisciplinarias incluso. Por eso vamos a ver más adelante un tema sobre trabajo en equipo. La parte de comunicación, la interacción con los demás y demás. Importante analizar los riesgos, inclusive analizar las oportunidades también, para que no nos cojan asando batata. Y las adquisiciones o los recursos que se necesitan. ¿Ok? Eso de manera muy general. Los proyectos empresariales no nos vamos a detener mucho, porque nosotros al que nos vamos a enfocar realmente es el de investigación. Desde el punto de vista del tipo y magnitud de proyectos empresariales, podemos hablar de dos tipos muy generales, proyectos grandes o proyectos pequeños, ¿verdad? Pudiésemos diferenciarlo, pero hay sin número, dependiendo, por ejemplo, del área, el presupuesto, el fin que buscan, en fin, ¿ok? Pero si hablamos de proyectos grandes o simples, ¿verdad? Y complejos, pudiésemos diferenciar dos cosas. En el caso de los proyectos simples, son aquellos que no tienen mucha gran dificultad, no involucran muchos recursos, posiblemente, son de corta duración, no son muy largos, los objetivos están bastante claros y son bien alcanzables. En fin, hay niveles de incertidumbre bajitos y los riesgos también son bajos. Esto sería un proyecto sencillo, un proyecto pequeño, un proyecto simple.
En el caso de los proyectos complejos, generalmente son proyectos de gran volumen, con comunicaciones complejas, o sea, gran magnitud, muchas cosas que hacer, muchos trabajos, dispersos geográficamente, están en diferentes zonas, o en los que participan personas o empresas de diferentes nacionalidades e idiomas. Esto complica un poco la parte de la comunicación. Algunos que requieren también altos estándares técnicos, esto también lo complica porque hay que estar bien cauteloso en cuanto a eso. De larga duración, con rotación de personal, con múltiples subcontratistas que involucran muchas personas. Y con esta parte vamos a dejar este video hasta aquí para no hacerlo muy largo. Generalmente serán de unos 10 minutos los videos por promedio, ¿verdad? Y en el siguiente pasamos a ver proyectos de investigación.